Un caballo encuentra a un bebé abandonado en la basura, lo que sucedió después te dejará sin palabras. El cielo era un manto gris, inmóvil y pesado, como si el universo mismo hubiera decidido abandonar todo vestigio de luz y esperanza en ese lugar. El aire no respiraba, lo envolvía un silencio sofocante, denso, que oprimía los sentidos como si, en algún momento, incluso el viento hubiera decidido marcharse de allí. Frente a todo, el inmenso campo de basura se extendía hasta donde la vista podía alcanzar, una serie de montañas hechas de los restos de vidas descartadas, sueños rotos, historias olvidadas. Era un océano de desechos que parecía no tener fin. En ese paisaje opresivo, la basura no era simplemente basura. Cada objeto descompuesto y cada pedazo corroído por el sol contenía algo más profundo, eran los rastros de la humanidad, fragmentos de lo que alguna vez fueron hogares, recuerdos. Momentos felices que ahora yacían descompuestos, irreconocibles. Era un lugar en el que la suciedad no solo invadía el aire con un olor pútrido, sino que parecía impregnarse en la esencia misma de todo lo que allí habitaba. Los colores ya no existían, todo estaba cubierto por una capa de gris, de polvo, de deterioro. Era como si el lugar mismo se hubiera olvidado de lo que significaba vivir. Las montañas de residuos se levantaban como monumentos al descuido, pilas de lo que alguna vez había tenido valor y que ahora se había convertido en olvido. Bolsas de plástico agitadas por una brisa inexistente, trozos de muebles quebrados, juguetes rotos cubiertos de tierra, fragmentos de ropa desgarrada que alguna vez abrigaron cuerpos ahora desaparecidos. Cada esquina del vertedero contaba una historia que nadie escuchaba, porque nadie se detenía a escuchar. Entre esas montañas de desechos, el silencio era abrumador. No había gritos, no había risas, solo el ocasional zumbido de las moscas que volaban en círculos interminables, atrayendo su atención a algún rincón de descomposición fresca. Los camiones, en la distancia, eran como fantasmas que llegaban solo para vaciar su carga y desaparecer de nuevo, alimentando la monstruosa extensión de basura que crecía día tras día, imparable. Lo más perturbador de todo no era el hedor ni el peso del abandono que flotaba en el aire, sino la abrumadora sensación de olvido. El vertedero era más que un lugar de cosas desechadas, era un cementerio de recuerdos, un testimonio de cómo la humanidad misma podía olvidar lo que alguna vez fue esencial. Lo que se descomponía bajo ese sol implacable no eran solo materiales, eran vidas. Algo en esa vasta extensión de residuos sugería que allí, entre las cosas rotas, habitaba el eco de una sociedad que había fallado, que había preferido olvidar, ignorar, desechar. Y en ese espacio, entre las montañas de basura que parecían intentar tocar el cielo, todo parecía inmóvil, atrapado en una especie de limbo donde la vida ya no podía florecer, pero tampoco podía morir del todo. Era un lugar sin tiempo, donde la esperanza se había marchitado, y donde el mundo había decidido mirar hacia otro lado, como si lo que allí se consumía ya no tuviera valor. En esa atmósfera sofocante, algo profundamente inquietante resonaba, el abandono no era solo de las cosas, sino de los seres, de la humanidad misma. En medio de la vastedad del vertedero, donde las montañas de basura se alzaban como monumentos al abandono, yacía un pequeño cuerpo casi invisible entre los desechos. Era Cayo, un niño de apenas 2 años, acurrucado en el suelo sucio como si quisiera desaparecer. Su rostro estaba cubierto de suciedad, y sus ojos, demasiado grandes para alguien tan pequeño, reflejaban una tristeza profunda, como si ya hubiera conocido lo peor de la humanidad sin entender por qué. Cayo estaba vestido con una camisa demasiado vieja y grande para su tamaño, y sus pantalones, rotos y desgastados, apenas protegían su cuerpo del frío que emanaba del suelo húmedo. Lo más inquietante era su silencio, cualquier otro bebé habría gritado pidiendo ayuda, pero él no. Sus labios agrietados permanecían inmóviles, y lo único que se movía era el viento que soplaba su cabello desordenado de un lado a otro. Abandonado allí, entre los restos de una sociedad que prefería olvidar sus errores, Cayo parecía ser solo otro objeto descartado, una vida dejada atrás. A su alrededor, el mundo permanecía indiferente, el ruido distante de los camiones vertiendo más basura, el zumbido de las moscas que circulaban incesantes y el olor fuerte de cosas que se pudrían bajo el sol. Cada detalle de ese lugar gritaba lo mucho que la humanidad le había fallado.
Había una sensación asfixiante de abandono en el aire, como si el universo hubiera decidido ignorar la existencia de ese pequeño ser. Cayo abrió los ojos y observó el cielo sin realmente entenderlo. Para él, ese cielo gris era todo lo que conocía, y en su silencio parecía esperar lo inevitable. ¿Cuántos minutos, cuántas horas le quedaban? Sin nadie cerca, sin nadie que se preocupara, el tiempo parecía ser solo una cuenta regresiva cruel hacia el final. El vertedero, con sus montañas de desechos e historias no contadas, era una tumba disfrazada, donde el descuido humano se revelaba en su forma más brutal. Cayo era el reflejo de una sociedad que abandonaba a los más vulnerables. Estaba solo, y el tiempo pasaba sin misericordia. Para Cayo, el silencio era más profundo que el propio abandono. No había el llanto desesperado de un niño que espera ser escuchado. Sus pequeños brazos rodeaban su propio cuerpo, buscando un calor que no existía. El frío que emanaba del suelo era una presencia implacable, mientras los minutos se alargaban volviéndose interminables. El hambre era un visitante cruel, sus dedos minúsculos temblaban y su estómago vacío gruñía, pero no tenía fuerzas para protestar. La vida, hasta ese momento, le había enseñado una sola lección: las lágrimas no traerían a nadie. Las miradas que una vez lo rodearon se habían vuelto distantes, como si él fuera invisible. El sonido distante de los camiones vertiendo basura parecía lo único que recordaba que el mundo aún existía. Más allá de ese lugar, Cayo observaba el movimiento de los pájaros que sobrevolaban el vertedero. Eran cuervos y buitres, criaturas que parecían ser los únicos habitantes que prosperaban allí. A veces, una mosca se posaba en su rostro y ni siquiera tenía la energía para espantarla. Sus ojos grandes y oscuros eran un abismo de inocencia perdida, como si llevaran la sabiduría de alguien mucho mayor, pero sin las palabras para expresarla. En el corazón del silencio, algo dentro de Cayo gritaba. No era un grito que pudiera ser escuchado por otros, era un clamor profundo e invisible, una súplica muda al universo. ¿Por qué?, habría preguntado si supiera cómo. ¿Por qué me dejaron aquí? Pero no había respuesta, solo el viento frío soplando, cortando su piel fina como un cuchillo. Su pequeño cuerpo parecía cada vez más pequeño, consumido por el hambre, el frío, el miedo. No había nadie cerca, nadie para sostener sus manos, nadie para murmurar palabras de consuelo. Era como si hubiera sido completamente olvidado por todo y por todos, incluso los rostros que un día fueron familiares ahora eran manchas distantes en su memoria. El único sonido era el batir monótono del viento y el silencio ensordecedor que gritaba más fuerte que cualquier palabra. Cayo cerraba los ojos a veces, imaginando si al dormir desaparecería para siempre. En el fondo, tal vez sería mejor, tal vez el sueño se llevaría el frío, el hambre y esa ausencia aplastante que envolvía su pequeña existencia. Pero entonces, en algún punto profundo dentro de sí, una chispa aún resistía. Aunque no comprendiera qué era, algo en Cayo luchaba por sobrevivir. No era una lucha consciente, era instintiva, visceral, como el latir de un corazón que no conoce otro camino que no sea continuar. Y en ese grito silencioso, en ese momento de absoluta soledad, el universo parecía hacer una pausa, como si estuviera a punto de responder, pero no con palabras. El aire cargado de abandono en el vertedero parecía detenerse por un momento cuando, entre las montañas de desechos, un sonido suave rompió el silencio. Al principio, fue casi imperceptible, como si solo formara parte de los ruidos habituales del lugar. Pero pronto, el sonido de cascos golpeando el suelo se hizo más claro, más rítmico, llenando el ambiente con una presencia inesperada. De entre las sombras y el caos de la basura, emergió una figura que no debería haber estado allí. Un caballo marrón de porte imponente, con un pelaje que brillaba bajo la tenue luz del atardecer, caminaba con paso seguro entre los escombros. Había algo majestuoso en su andar, una dignidad que contrastaba violentamente con el desorden y la miseria que lo rodeaban. Era como si aquella criatura perteneciera a otro mundo, uno donde aún existían la belleza y la esperanza. Y ese era su nombre, Esperanza. Con movimientos cautelosos pero seguros, Esperanza avanzaba por el vertedero, sus grandes ojos oscuros escudriñando el entorno, buscando algo. Sus cascos, aunque firmes, apenas hacían ruido al tocar el suelo,
como si la tierra misma no quisiera interrumpir su paso. Cada músculo de su cuerpo fuerte se movía con una gracia serena, pero también con una sensación de urgencia contenida, como si supiera que tenía una tarea importante que cumplir, aunque no pudiera explicarlo. Entonces, en medio de aquel mar de abandono, Esperanza se detuvo. Inclinó ligeramente la cabeza y levantó el hocico, como si hubiera captado una señal invisible. Y allí, entre las montañas de desechos, sus ojos encontraron lo que buscaban, el pequeño cuerpo de Cayo, frágil y acurrucado, apenas visible entre los residuos. A pesar de estar cubierto de suciedad y quietud, algo en el niño atrajo la atención del caballo. Quizás era la última chispa de vida que aún latía en su interior, la misma que había mantenido a Cayo aferrado a la existencia en su momento más oscuro. Esperanza se acercó lentamente, con pasos suaves, como si supiera que cualquier movimiento brusco podría asustar o dañar lo que ya era tan frágil. El caballo inclinó su majestuosa cabeza hacia abajo y, con una delicadeza sorprendente, su hocico tocó el pequeño brazo de Cayo. Fue un toque apenas perceptible, pero lo suficientemente suave como para romper el aislamiento en el que el niño se había envuelto. Cayo, inmerso en un estado de abandono emocional, abrió los ojos con lentitud. Sus labios agrietados intentaron moverse, pero no emitieron sonido alguno. Sus ojos grandes y apagados se encontraron con los de Esperanza. Y en esa mirada, en ese primer contacto, algo profundo e indescriptible ocurrió. No era simplemente la mirada de un animal que observa a un niño. Había una compasión silenciosa en los ojos del caballo, una sabiduría antigua que parecía comprender el dolor del pequeño ser humano frente a él. Esperanza no hizo ruido, no emitió sonidos de preocupación o aflicción. Solo permaneció allí, junto a Cayo, firme y presente, como un centinela que había encontrado su propósito. A pesar de su tamaño y fortaleza, el caballo no representaba una amenaza. Era un guardián silencioso, una presencia que, de alguna manera, ofrecía consuelo simplemente estando allí. Cayo, con su cuerpo pequeño y frágil, no entendía del todo lo que estaba ocurriendo, pero su alma, en lo más profundo, percibía que no estaba solo. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no era sinónimo de soledad. El toque de Esperanza, aunque pequeño y sencillo, fue como un hilo invisible que comenzó a sacar a Cayo del abismo en el que había caído. El niño extendió su mano, temblorosa y sucia, para tocar el suave pelaje del caballo. Fue un gesto débil, pero en su fragilidad residía una monumental importancia. En ese toque tímido, algo en el corazón de Cayo empezó a cambiar. La sensación de estar completamente solo, de ser solo otro desecho en un mundo que lo había olvidado, comenzó a disiparse, aunque fuera solo por un instante. Esperanza, el caballo que no debía estar allí, permaneció firme a su lado, como un ancla en medio de la tormenta de desolación. En esa conexión improbable y silenciosa, un vínculo invisible comenzó a formarse entre ellos. Cayo no entendía lo que significaba, pero sentía que la presencia de aquel caballo era algo más que compañía. Era una promesa no dicha, una certeza muda de que, a pesar del abandono, aún había algo, o alguien, que se preocupaba. El vertedero seguía siendo un lugar sombrío, el cielo continuaba gris, y la basura aún exhalaba el hedor del abandono, pero en ese pequeño rincón olvidado, entre un niño y un caballo, se formó un lazo. Un lazo que no necesitaba palabras, un lazo que era, en sí mismo, la primera chispa de esperanza en la vida de Cayo. A partir de ese momento, aunque el mundo alrededor de ellos permaneciera tan cruel y desolado como siempre, Cayo ya no estaba solo. Desde el momento en que Esperanza tocó suavemente el brazo de Cayo, una conexión silenciosa comenzó a formarse entre ambos. Lo que al principio fue un toque delicado entre dos seres que no se conocían, rápidamente se convirtió en una relación que trascendía las palabras. Cayo, con su pequeño cuerpo frágil y sus ojos demasiado grandes para su rostro, sintió por primera vez en mucho tiempo algo diferente a la desesperanza, sintió compañía. Y en esa compañía encontró un calor que el mundo le había negado. Cayo, aún desconfiado y vulnerable, se aferró al pelaje suave de Esperanza como si fuera un salvavidas. El caballo, que permanecía inmóvil y vigilante, era como una fortaleza impenetrable para el niño.
Cada vez que el viento frío soplaba con más fuerza, Esperanza se movía instintivamente, colocando su cuerpo entre el niño y el viento, bloqueando el frío que emanaba de la tierra húmeda. Su imponente figura era un escudo protector, una barrera física que mantenía a Cayo a salvo de un mundo que lo había abandonado. Sin saber exactamente por qué, Cayo sentía que Esperanza lo entendía. No de la manera en que los humanos suelen comprenderse entre sí, sino a un nivel más profundo, casi instintivo. Los ojos oscuros y serenos del caballo transmitían una calma que contrastaba con el caos de su entorno. Era como si Esperanza le dijera, sin necesidad de palabras, que no estaba solo. Y para Cayo, esa simple verdad era monumental. El niño, que no había tenido a nadie a su lado, que había sido dejado a merced del vertedero, comenzó a relajarse en la presencia de Esperanza. Aunque seguía frágil y hambriento, algo dentro de él, algo que había estado dormido por tanto tiempo, empezó a despertar. El calor del cuerpo del caballo, la seguridad de su cercanía, y la firmeza de su presencia le dieron a Cayo una razón para seguir luchando, aunque no lo comprendiera del todo. Por su parte, Esperanza nunca abandonaba su vigilia. El caballo se mantenía a su lado, constantemente presente, como si su propósito en ese momento fuera simplemente estar allí, sosteniendo a Cayo con su presencia. No se movía, no emitía ningún sonido que perturbara el silencio que rodeaba al niño, pero cada movimiento suyo estaba lleno de una sabiduría ancestral. Como si supiera que cualquier acción brusca podría romper el delicado lazo que se estaba formando. Los días que siguieron fueron testigos de una relación que, aunque improbable, era cada vez más fuerte. Cayo, que apenas se movía por el hambre y el frío, encontraba consuelo en el simple hecho de estar cerca de Esperanza. El niño ya no lloraba, ya no esperaba que alguien viniera a buscarlo. Ahora, en su mente, el caballo era todo lo que necesitaba, y su mera presencia era suficiente para que el pequeño comenzara a reconstruir sus fuerzas. A veces, Cayo extendía una mano temblorosa para acariciar el hocico de Esperanza, y el caballo, sin moverse demasiado, inclinaba la cabeza, permitiendo ese contacto. Cada vez que la pequeña mano del niño tocaba su pelaje, algo en el interior de ambos cambiaba. Cayo, que había aprendido a no esperar nada del mundo, comenzaba a confiar de nuevo, y aunque no entendía del todo lo que significaba esa confianza, la sentía profundamente en su corazón. Esperanza no era simplemente un guardián, era un refugio emocional para Cayo. Cada respiración del caballo era como un canto silencioso que calmaba el espíritu herido del niño. El caballo no se movía mucho, pero su mera presencia bastaba para crear una especie de burbuja de paz en medio del caos del vertedero. Mientras las moscas zumbaban alrededor, mientras los camiones continuaban descargando basura, nada de eso importaba realmente. El vínculo entre Cayo y Esperanza era todo lo que ocupaba el pequeño mundo de ambos. La relación entre ellos no necesitaba palabras. Todo lo que el niño había perdido, su inocencia, su seguridad, su fe en el mundo, comenzaba a volver, lenta pero segaramente, gracias a la presencia constante de Esperanza. El caballo no podía hablar, no podía ofrecerle calor con palabras ni consuelo con gestos humanos, pero estaba allí, inmutable, y eso, para Cayo, era todo. Con el tiempo, Cayo ya no se veía tan pequeño ni tan frágil. Aunque seguía luchando contra el frío y el hambre, algo en su interior comenzaba a fortalecerse. Ya no se acurrucaba solo para desaparecer, ahora, cuando miraba a Esperanza, había una luz tenue en sus ojos que antes no estaba allí. Una chispa de vida que la cercanía del caballo había avivado, una esperanza tímida que empezaba a arder en su corazón. Esperanza, fiel y silenciosa, nunca lo dejaba. Permanecía a su lado, vigilante, ofreciendo a Cayo algo que el niño ni siquiera sabía que necesitaba, la certeza de que, aunque el mundo lo hubiera olvidado, no estaba completamente solo. El vínculo entre ambos, formado en medio de las ruinas de lo que la sociedad había desechado, era un testimonio silencioso de lo que significa la verdadera compañía. Y en ese vertedero desolado, entre montañas de basura y recuerdos olvidados, Cayo y Esperanza encontraron una conexión que desafió la lógica del mundo que los rodeaba. En medio de la desolación, juntos, comenzaron a reconstruir la idea de que, a pesar de todo, aún había algo por lo que valía la pena vivir. La noche cayó como un velo pesado sobre el vertedero,
engullendo lo que quedaba de la luz del día. La oscuridad no era simplemente la ausencia de luz, era una presencia en sí misma, densa y sofocante, cargada de un vacío perturbador que parecía ahogar cualquier posibilidad de esperanza. Las estrellas, si es que aún existían en ese cielo contaminado y cubierto de humo, permanecían ocultas, dejando al vertedero sumido en una penumbra profunda. Solo el viento seguía su curso, silbando entre los montones de basura y levantando pequeños remolinos de polvo que se disolvían en la nada. El silencio de la noche no era un silencio pacífico, era un silencio que cargaba el peso de 1000 historias olvidadas, de desechos y vidas descompuestas. Allí, entre montañas de residuos, Cayo dormía, pero esta vez no estaba solo. A su lado, Esperanza, el caballo majestuoso que había aparecido en el momento más oscuro del día, permanecía firme como un centinela, siempre vigilante. Su respiración era profunda y constante, formando pequeñas nubes de vapor en el aire frío de la noche. El caballo no descansaba, no se acostaba. Permanecía de pie, inmóvil, como si supiera que su misión no había terminado. A lo largo de las horas, la noche avanzaba lenta y despiadada. La temperatura descendía, y el viento se volvía más cortante, como si quisiera recordar a Cayo que la misericordia no existía en ese lugar. Sin embargo, cada vez que una ráfaga de viento intentaba alcanzar el cuerpo pequeño y frágil del niño, Esperanza se movía instintivamente, posicionándose entre él y el frío. El caballo se transformaba en un escudo viviente, protegiendo al niño de una forma que ni siquiera él mismo comprendía del todo. Cayo, aún dormido, se movía inquieto. En sus sueños, las pesadillas lo acechaban, el hambre, el frío, los recuerdos borrosos de un pasado lleno de abandono. A veces, murmuraba palabras que nadie podía entender, palabras que parecían brotar de lo más profundo de su desesperación. Pero en esos momentos, cuando las sombras de sus sueños lo arrastraban hacia la oscuridad, Esperanza se acercaba un poco más. El caballo bajaba su cabeza y, con una suavidad que desafiaba su imponente tamaño, rozaba con su hocico el rostro del niño. Era un toque ligero, pero cargado de significado, como si dijera sin palabras, estoy aquí. No estás solo. El vertedero, que durante el día era un lugar opresivo, se volvía aterrador bajo la sombra de la noche. Desde los rincones más oscuros, se escuchaban susurros de criaturas invisibles, ruidos extraños que parecían surgir de las profundidades de la basura. Sombras largas y amenazantes se deslizaban entre los montones de desechos, como si el vertedero cobrara vida cuando nadie estaba mirando. Pero Esperanza no se dejaba intimidar. Sus ojos oscuros permanecían alerta, vigilando cada movimiento, cada sonido que pudiera representar una amenaza para el niño. Los músculos del caballo se tensaban, listos para reaccionar si fuera necesario, pero su mente estaba centrada en una sola cosa, proteger a Cayo. La noche parecía interminable, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. El viento no cesaba, y el frío seguía tratando de abrirse paso, pero Esperanza permanecía imperturbable. A lo lejos, los camiones que solían traer más basura al vertedero habían dejado de pasar. Era como si el lugar entero hubiera caído en un estado de espera, una pausa oscura en la que nada se movía excepto el aliento pesado del caballo y el tenue respiro del niño. El cielo, cubierto de nubes gruesas, era impenetrable. No había señales de estrellas, ni de luna, ni de nada que sugiriera que el mundo más allá del vertedero aún existía. Pero en ese pequeño espacio, en medio de un mar de desechos y soledad, Cayo y Esperanza compartían un lazo invisible. El caballo, aunque no podía hablar ni consolar al niño con palabras, era todo lo que Cayo necesitaba. Su mera presencia era una promesa silenciosa de que, al menos esa noche, no estaría solo. A medida que avanzaban las horas, el sueño de Cayo se fue volviendo más tranquilo. Aunque el frío y el hambre seguían presentes, el calor que emanaba del cuerpo del caballo lo mantenía lo suficientemente seguro para descansar. Por primera vez en mucho tiempo, el niño no soñaba con el vacío que lo rodeaba, sino con la calidez de un ser que lo protegía sin pedir nada a cambio. El batir monótono del viento se mezclaba con la respiración constante de Esperanza, y, juntos, creaban una especie de nana silenciosa para el corazón asustado de Cayo.
La luna, finalmente, apareció débil entre las nubes, arrojando una luz pálida y tenue sobre el vertedero. Era un paisaje fantasmal, donde las sombras de la basura se alargaban y deformaban, pero en el centro de ese caos, Esperanza seguía siendo una figura imponente y majestuosa. El caballo, siempre atento, inclinaba de vez en cuando su hocico para asegurarse de que Cayo seguía respirando, como si cada latido del corazón del niño fuera su única preocupación. A medida que la noche avanzaba, la relación entre Cayo y Esperanza se fortalecía en ese silencio compartido. El caballo, que nunca había tenido un propósito en ese lugar, ahora lo tenía: proteger a Cayo, cuidarlo, ser su refugio en un mundo que lo había abandonado. La vigilia de Esperanza fue constante, y aunque el amanecer estaba aún lejos, el caballo sabía, de alguna manera, que mientras él estuviera allí, nada le sucedería al niño. Cuando el primer rayo de luz comenzó a asomar tímidamente en el horizonte, rompiendo la oscuridad de la noche, Esperanza seguía firme en su lugar. El vertedero, con sus montones de basura que se desmoronaban bajo la tenue luz del amanecer, seguía siendo un lugar desolado, pero algo había cambiado. En ese rincón olvidado del mundo, donde todo había sido descartado, una pequeña chispa de vida se mantenía gracias a la presencia inquebrantable de un caballo que no debería haber estado allí. Cayo, aún frágil, dormía, pero ahora lo hacía en paz. La noche, que había sido larga y dura, finalmente daba paso a un nuevo día, y aunque el mundo seguía siendo hostil, algo dentro de él había cambiado. El amanecer trajo consigo una pequeña esperanza, una promesa que había surgido de la relación entre un niño abandonado y un caballo silencioso, pero firme. El sol comenzaba a elevarse, pero la vigilia de Esperanza no terminaba. El caballo permanecía a su lado, cumpliendo con su papel de guardián, mientras el mundo alrededor de ellos despertaba de nuevo. El amanecer trajo consigo un cambio en el aire. La luz del sol, tímida al principio, comenzó a filtrarse a través de las nubes grises y espesas que cubrían el vertedero. Poco a poco, los contornos de las montañas de basura se volvieron más claros bajo los primeros rayos de la mañana. El lugar, que durante la noche parecía un abismo interminable, ahora mostraba sus formas más crudas, revelando con mayor nitidez el desprecio de lo desechado y lo olvidado. Pero en medio de ese paisaje desolado, algo distinto estaba a punto de suceder. Esperanza seguía junto a Cayo, vigilante, después de haber velado por él durante toda la noche. El niño, que aún dormía profundamente, comenzó a moverse lentamente, despertado por la luz que ahora tocaba su rostro. Sus ojos grandes y oscuros se abrieron con lentitud, llenos de preguntas sin respuestas. Sentía el frío, pero ya no de la misma forma. La cercanía del caballo le había proporcionado un calor inesperado, una protección silenciosa que lo había sostenido durante las horas más oscuras. En la distancia, el sonido de motores rompió el silencio. Al principio, fue un zumbido lejano, casi imperceptible entre el murmullo de los pájaros y el crujir de la basura bajo el viento. Pero pronto, el ruido se hizo más fuerte, más definido. Eran voces humanas. Cayo parpadeó, aún adormilado, sin entender del todo lo que ocurría. Sus pequeños brazos aún se aferraban al pelaje de Esperanza, buscando seguridad. El caballo fue el primero en reaccionar. Levantó la cabeza con elegancia, sus orejas girando en dirección al sonido, alerta. Sabía que algo o alguien se acercaba. Y, aunque mantenía su porte imponente, sus músculos se tensaron, como si estuviera listo para actuar si la situación lo requería. Momentos después, aparecieron dos hombres entre los montones de basura. Llevaban ropas simples y botas manchadas de tierra, y sus rostros estaban marcados por el sol y el cansancio. Eran recolectores de reciclables, hombres que habían trabajado durante años entre los desechos, buscando restos que aún pudieran tener algún valor. Habían visto muchas cosas en ese vertedero, pero nada los preparó para lo que encontraron ese día. Al principio, cuando sus ojos se posaron en la figura del niño acurrucado junto al caballo, ambos hombres quedaron inmóviles, incapaces de comprender lo que estaban viendo. La imagen era surrealista, un niño pequeño y vulnerable, con la piel manchada de suciedad y vestido con harapos, apoyado contra un imponente caballo marrón que lo protegía con una devoción silenciosa.
El contraste entre la inocencia frágil de Cayo y la majestuosa presencia de Esperanza era impactante. Samuel, uno de los recolectores, fue el primero en reaccionar. Dio un paso hacia adelante, con cautela, como si temiera romper el delicado equilibrio de la escena. «Dios mío, un niño», susurró, sin poder apartar la vista de Cayo. Su compañero, Jonas, permaneció en silencio, pero sus ojos reflejaban la misma incredulidad. Samuel intentó acercarse, pero Esperanza se interpuso, bloqueando su avance con una sutileza protectora. El caballo no emitió sonido alguno, pero su presencia era clara, no permitiría que nadie se acercara sin antes asegurarse de que el niño estaba a salvo. Samuel retrocedió ligeramente, levantando las manos en señal de paz. Sabía que no podía forzar el acercamiento, algo en la mirada de Esperanza le decía que tenía que ganarse su confianza. Cayo observaba a los hombres con desconfianza, sus ojos grandes y oscuros llenos de incertidumbre. Durante tanto tiempo, había estado solo, abandonado entre los restos de lo que la humanidad había desechado. No entendía lo que estaba sucediendo, ni por qué estas personas estaban allí ahora. Instintivamente, miró a Esperanza, como buscando una señal de lo que debía hacer. El caballo no se movió, pero su presencia era suficiente para que el niño sintiera que no había peligro inmediato. Samuel, comprendiendo la fragilidad de la situación, decidió intentar algo diferente. Se agachó, poniéndose a la altura del niño, y habló con una voz suave, tratando de transmitir calma. «Hola, pequeño, todo está bien. Estamos aquí para ayudarte». Sus palabras eran sencillas, pero llenas de una bondad que Cayo no había escuchado en mucho tiempo. El niño, aún inseguro, no dijo nada. Sus dedos seguían aferrados al pelaje de Esperanza, como si temiera que si soltaba al caballo, el mundo volvería a ser tan cruel como siempre. Sin embargo, algo en la quietud de Esperanza, en la forma en que el caballo no reaccionaba con miedo o agresividad, fue suficiente para que Cayo comenzara a relajarse, aunque solo un poco. Jonas, que había permanecido en silencio, finalmente dio un paso adelante. «No queremos hacerte daño», dijo, intentando sonar tan calmado como Samuel. «Solo queremos ayudarte, ¿sí?». A pesar de su desconfianza, Cayo dio un pequeño paso adelante, aún aferrado a Esperanza, pero ahora mirando a Samuel con ojos que reflejaban tanto miedo como curiosidad. La escena que se desarrollaba era casi solemne, un encuentro entre dos mundos, el de los hombres que buscaban en el caos de la basura, y el de un niño que había encontrado en un caballo su único refugio. Poco a poco, Samuel y Jonas comenzaron a recoger algunas cosas alrededor, moviéndose con una lentitud deliberada, casi ritual. Sabían que no podían apresurar el proceso. Cayo necesitaba tiempo, y ellos estaban dispuestos a dárselo. Con cada movimiento cuidadoso, la tensión en el aire disminuía, y el niño, finalmente, dio un paso más hacia Samuel, saliendo de la sombra protectora de Esperanza. Fue un momento pequeño, pero monumental. Cayo, que había estado solo durante tanto tiempo, ahora confiaba lo suficiente en esos extraños para acercarse. El aire estaba cargado de una expectación silenciosa, como si el universo mismo hubiera detenido su curso para observar lo que estaba ocurriendo. Esperanza, mientras tanto, observaba en silencio. El caballo, que había sido el protector de Cayo, parecía saber que su papel estaba llegando a su fin. Había cumplido con su tarea, y ahora otros podían continuar lo que él había comenzado. No obstante, permanecía cerca, como un guardián que no abandonaría su puesto hasta estar seguro de que el niño estaba completamente a salvo. Con delicadeza, Samuel extendió la mano, y Cayo, después de una pausa que pareció eterna, la tomó. Fue un gesto simple, pero en ese momento, significó todo. El niño había cruzado el umbral entre el abandono y la esperanza, y aunque el mundo seguía siendo un lugar hostil, ahora tenía una oportunidad. Samuel lo levantó con cuidado, sosteniéndolo en sus brazos, y Cayo, agotado, se dejó llevar. La cercanía de un ser humano, después de tanto tiempo, era abrumadora, pero en ese instante, era lo que más necesitaba. Esperanza, como si comprendiera que su trabajo estaba hecho, levantó la cabeza una última vez, observando a Cayo mientras el niño se alejaba en los brazos de Samuel. En sus ojos, no había tristeza ni preocupación,
solo una paz silenciosa. El caballo había cumplido su propósito, y ahora, su historia con Cayo llegaba a su fin. El niño, aunque cansado, giró la cabeza para mirar a Esperanza una última vez. Con un susurro apenas audible, sus labios agrietados pronunciaron una palabra: gracias. Y Esperanza, majestuoso como siempre, se desvaneció lentamente en el horizonte, desapareciendo entre las sombras del vertedero, habiendo dejado una huella imborrable en la vida de Cayo. Cuando Samuel levantó a Cayo en sus brazos, algo profundo cambió en el aire. El niño, que había estado en un estado de constante abandono, sintió por primera vez en mucho tiempo el calor humano. Su cuerpo, pequeño y frágil, descansaba contra el de Samuel, quien, con pasos cuidadosos, se alejó lentamente del vertedero. Jonas, su compañero, caminaba a su lado, pero ambos recolectores sabían que la verdadera carga que llevaban ese día no eran los materiales reciclables que buscaban, sino la vida de ese niño que, de alguna manera, había sobrevivido en medio de la basura. Cayo permanecía en silencio, demasiado débil y agotado como para procesar todo lo que estaba ocurriendo. El hambre, el frío y el miedo que habían sido sus únicos compañeros durante tanto tiempo comenzaban a desvanecerse, sustituidos por una sensación nueva y desconocida: la seguridad. El viento seguía soplando, pero ya no sentía el frío de la misma manera, porque Samuel lo sostenía con firmeza, protegiéndolo del aire cortante que emanaba del suelo del vertedero. A medida que avanzaban, Samuel sentía como el peso de Cayo en sus brazos era más liviano de lo que debería. El niño apenas pesaba nada, una señal de la desnutrición y el abandono que había sufrido. Cada paso que daban alejándose de ese lugar desolado parecía cargar de significado, como si el destino de Cayo, hasta entonces incierto, comenzara a tomar forma. Jonas miraba a su amigo en silencio, ambos sabían que este no era un rescate común. Habían encontrado a Cayo, pero en cierto sentido, también habían sido testigos de algo más profundo, una pequeña chispa de humanidad en un lugar donde solo se desechaban vidas. Mientras avanzaban, Cayo se movía débilmente en los brazos de Samuel, su mirada vaga, apenas consciente de lo que sucedía. Sus ojos, que habían estado vacíos durante tanto tiempo, ahora parpadeaban con una mezcla de confusión y una pequeña chispa de esperanza. El niño no decía nada, pero el simple hecho de estar siendo llevado, de sentir el contacto cálido de Samuel, era un recordatorio de que aún había vida en su interior. Cuando llegaron al borde del vertedero, donde el suelo comenzaba a volverse más firme y el aire era menos denso, algo en el ambiente cambió. Los sonidos del vertedero, que hasta entonces habían sido una constante presencia, comenzaron a desvanecerse. Ya no había camiones descargando basura ni el zumbido incesante de las moscas. El paisaje, aunque aún desolado, empezaba a ser un poco menos hostil. El mundo exterior, el que Cayo apenas recordaba, estaba cerca. En ese momento, mientras caminaban hacia la salida del vertedero, el niño levantó la cabeza y miró hacia atrás. Sus ojos buscaron instintivamente a Esperanza, el caballo que lo había protegido y le había dado una razón para seguir luchando. Sin embargo, Esperanza ya no estaba allí. Había desaparecido tan silenciosamente como había llegado, como un guardián que, habiendo cumplido su misión, se desvanecía en las sombras del olvido. Cayo no entendía por completo lo que había ocurrido, pero dentro de su pequeño corazón sabía que Esperanza siempre estaría con él. El caballo no había sido simplemente un protector físico, había sido una representación de algo mucho más grande, la esperanza de que, incluso en los momentos más oscuros, la vida aún podía florecer. Samuel y Jonas, todavía procesando todo lo que habían presenciado, comenzaron a planear el próximo paso. Sabían que tenían que llevar a Cayo a un lugar seguro, donde pudiera recibir la atención que tanto necesitaba. No podían imaginar por lo que había pasado ese niño, pero el silencio que rodeaba su pequeño cuerpo parecía contar una historia de abandono, de soledad y, finalmente, de supervivencia. Para ellos, el rescate de Cayo no era solo una cuestión de salvar una vida, era una reflexión sobre cuántos otros niños, cuántas otras vidas, habían quedado olvidadas entre los escombros del mundo. Mientras caminaban, Samuel miró al niño en sus brazos, su respiración tranquila pero pesada. Una mezcla de emociones lo invadió,
tristeza por el sufrimiento que ese niño había soportado y admiración por la increíble resiliencia que lo había mantenido con vida. Este niño tiene algo especial, pensó Samuel, sin poder quitarse de la mente la imagen de Esperanza velando por él, como si fuera un ángel enviado para protegerlo. Jonas, que hasta entonces había estado en silencio, finalmente habló. Ese caballo, nunca había visto algo así. Es como si supiera exactamente lo que tenía que hacer. Samuel asintió en silencio, todavía incapaz de articular por completo lo que había sentido al ver a Cayo y Esperanza juntos. Era una escena que nunca olvidarían, un encuentro que parecía trascender lo ordinario. Cayo, aunque cansado, estaba comenzando a entender que su vida estaba cambiando. No sabía qué significaba ser rescatado, ni comprendía completamente lo que el futuro le deparaba, pero algo era seguro, ya no estaba solo. Samuel y Jonas, aunque simples recolectores de reciclables, se habían convertido en los héroes silenciosos de su historia. No había palabras para describir lo que sentía en ese momento, pero una pequeña chispa de vida había comenzado a encenderse dentro de él. Al llegar a la ciudad, Cayo fue recibido por personas que, al igual que Samuel y Jonas, no podían entender cómo había sobrevivido tanto tiempo en el vertedero. Su cuerpo estaba débil, pero su espíritu comenzaba a fortalecerse. Fue llevado a un lugar donde finalmente recibiría la atención médica que necesitaba, y con el tiempo, las cicatrices de su alma comenzarían a sanar. A medida que pasaban los días, las imágenes del vertedero se desvanecerían lentamente en su memoria, pero la presencia de Esperanza, el caballo que lo había salvado de la soledad absoluta, quedaría grabada para siempre en su corazón. Aunque Cayo nunca volvió a ver a Esperanza, el impacto que el caballo tuvo en su vida nunca se desvanecería. Era más que un simple animal, era un símbolo de la esperanza que floreció en medio del abandono. A través del rescate de Cayo, Samuel, Jonas y todos los que conocieron su historia comprendieron algo profundo, incluso en los lugares más oscuros y olvidados. Donde la humanidad parecía haber renunciado a sus principios más básicos, la compasión y la esperanza podían nacer de la forma más inesperada. Y así, mientras Cayo comenzaba a construir una nueva vida, el recuerdo de Esperanza permaneció con él, como un recordatorio constante de que, aunque el mundo lo había dejado atrás, siempre había algo o alguien dispuesto a preocuparse. El rescate de Cayo fue más que un simple acto de salvamento, fue una redención silenciosa, una prueba de que la bondad, la compasión y el cuidado aún existían, incluso en los lugares más desolados. Y para Samuel y Jonas, la experiencia de haber rescatado a Cayo cambió su forma de ver el mundo. Aquella jornada en el vertedero no solo los transformó como hombres, sino que los hizo reflexionar sobre cuántas otras vidas, al igual que la de Cayo, podrían estar esperando ser rescatadas, olvidadas entre los restos de un mundo que seguía girando sin detenerse a mirar. El rescate de Cayo no fue simplemente una historia de supervivencia, fue un recordatorio poderoso del impacto que la compasión puede tener en un mundo que, con demasiada frecuencia, elige ignorar a los más vulnerables. La imagen de un niño pequeño y frágil, abandonado en medio de un vertedero, protegido por un caballo que no debía estar allí, nos revela una verdad fundamental: la compasión no tiene límites ni barreras. No necesita palabras, explicaciones ni grandes gestos, a veces, basta con estar presente, con preocuparse lo suficiente para actuar cuando nadie más lo hace. En un mundo que parece moverse demasiado rápido, en el que las vidas pueden ser fácilmente descartadas como lo fueron los objetos en ese vertedero. El encuentro entre Cayo y Esperanza fue un recordatorio profundo de que cada vida tiene valor, incluso cuando parece estar perdida o abandonada. Esperanza, el caballo que protegió a Cayo, no entendía las complejidades de la humanidad, pero su instinto de cuidado fue más poderoso que cualquier lógica. En ese acto silencioso de velar por el niño, nos mostró que la compasión no necesita ser racional, solo necesita existir. Samuel y Jonas, dos recolectores de reciclables que vivían sus vidas en la rutina diaria de buscar entre lo que otros desechaban, también fueron transformados por la compasión. Cuando encontraron a Cayo, no solo vieron un niño en peligro, vieron una oportunidad de hacer algo significativo, de marcar una diferencia en la vida de alguien que había sido olvidado por el mundo. La simple acción de acercarse a él con cuidado, de ofrecerle ayuda y consuelo, fue un acto de compasión que resonaría mucho más allá de ese momento.
El poder de la compasión radica en su capacidad para cambiar no solo la vida de quien la recibe, sino también la vida de quien la ofrece. Samuel y Jonas, al rescatar a Cayo, no solo le dieron una nueva oportunidad de vida, sino que también transformaron sus propias existencias. Su encuentro con Cayo y Esperanza les abrió los ojos a una verdad incómoda: en un mundo donde tantos son ignorados, el acto de preocuparse puede ser revolucionario. El vertedero, con sus montañas de basura y recuerdos rotos, se convirtió en un escenario simbólico de lo que significa la indiferencia. Cada objeto desechado era un reflejo de cómo la sociedad a menudo olvida lo que ya no considera útil o valioso. Pero entre esos restos, la historia de Cayo nos recuerda que la compasión puede florecer incluso en los lugares más áridos. No importa cuán desolado sea el entorno, siempre hay espacio para un acto de bondad que puede cambiarlo todo. En esa misma línea, la compasión no es solo un impulso momentáneo, es un principio que nos conecta profundamente con nuestra humanidad. Es lo que nos permite ver a los demás, no como cargas o problemas, sino como seres dignos de amor y cuidado. El acto de Esperanza al proteger a Cayo, y el de Samuel y Jonas al rescatarlo, es un ejemplo de cómo el simple hecho de estar presente para alguien puede ser una forma poderosa de sanar. Y aunque el mundo sigue avanzando, a menudo olvidando a los más vulnerables en su camino, la historia de Cayo nos invita a detenernos y reflexionar: ¿cuántas vidas pasan desapercibidas porque no nos detenemos a mirar? ¿Cuántas veces hemos fallado en mostrar compasión porque estábamos demasiado ocupados con nuestras propias vidas? La historia de Cayo y Esperanza nos desafía a recordar que, en cada oportunidad que tenemos de mostrar compasión, hay un potencial para cambiar el curso de la vida de alguien. Y, al hacerlo, también cambiamos la nuestra. Al final, la compasión no es solo el acto de preocuparse por los demás, es un acto de redención, tanto para quien la recibe como para quien la ofrece. Es un recordatorio de que, incluso en los lugares más oscuros, hay luz. Incluso en los momentos más desolados, hay esperanza. La verdadera grandeza de la compasión es que no requiere nada a cambio, su poder reside en su capacidad de transformar sin esperar reconocimiento o recompensa. La historia de Cayo y Esperanza es, en última instancia, una lección sobre cómo la compasión puede trascender las barreras del abandono, la soledad y el dolor. Nos recuerda que todos tenemos el poder de cambiar el mundo, incluso si solo es el mundo de una persona. Y en ese acto de preocuparse, en esa decisión de no ignorar, encontramos el verdadero significado de lo que significa ser humano. En el caos del vertedero, donde la sociedad había abandonado a Cayo, nació una chispa de vida gracias a un caballo y dos hombres que decidieron preocuparse. Esa chispa, alimentada por la compasión, es lo que nos recuerda que, aunque el mundo a veces parezca cruel e indiferente, siempre hay esperanza, siempre hay oportunidad para la redención.